La naturaleza es eterna, existía antes de la creación y lo seguirá siendo después de la guerra. Porque poseía el don de la adaptabilidad, se transformaba para adaptarse a los tiempos, pero aún así, algo seguía siendo cierto. La naturaleza siempre conservó el poder en su seno. Naruto se sentía extraño, el poder del inframundo era embriagador, igual y diferente al mismo tiempo, mientras que en la superficie su modo sabio lo curaba, lo empoderaba, aquí lo carcomía por dentro, pero incluso contenido podía sentir la locura y el poder destructivo acechando más allá. Inesperadamente, el recuerdo de una persona flotó hacia él, no recordaba quién era, solo que tenía que ser alguien importante. Un hombre gigante, con una melena de pelo naranja puntiagudo, pero otro rostro se superponía a ese, un cuerpo monstruoso y espantoso, pero en su interior Naruto sabía que eran los poderes destructivos de la naturaleza los que lo cambiaban. Aún así, este chakra se sentía bien y Naruto no creía tener una razón para temer. Te arriesgas demasiado jugando con un poder que aún no comprendes. Por un instante, Kurama pareció nervioso. ¿Tienes miedo, viejo amigo?, pensó Naruto, dirigiéndose a la criatura titánica. Si lo tengo, es porque soy más sabio que tú. Kurama no estaba de humor para bromas. Podía sentir el susurro de poder y corrupción que este nuevo chakra contenía. Y estás decidido a subestimarme, me conoces mejor que nadie. ¿Crees que la promesa de poder puede influir en mi voluntad? Intentaste ese truco, ¿verdad? La duda irritaba a Naruto. Conocía sus debilidades, y no formaba parte de ellas. No me importa el poder, nunca me importó, pensó con tristeza, recordando los rostros de viejos amigos que murieron víctimas de los idiotas sedientos de poder. Orochimaru, Madara, Danzo, los nombres y los rostros cambiaron, pero la verdadera motivación no, y siempre se había enfrentado a hombres como ellos. En esta tierra, en este nuevo tiempo, sabía que volvía a ser como el joven Genin. A pesar de todos sus poderes y voluntad, era simplemente un mortal, y qué esperanza tenía contra las fuerzas de Hydretich. Y sin embargo, aquí estoy, ¿he encontrado la redención o simplemente he cambiado una guerra por otra? La duda lo atormentaba, pero su rostro no mostraba señales de su tormento interior. Observó cómo el paisaje cambiaba y entonces el tren se detuvo con un chirrido. Ah. Por fin llegamos. Dijo Akeno antes de levantarse de su asiento y dirigir a la guerrera rubia un guiño seductor antes de guiar al resto del séquito tras su rey. Estirándose, Naruto intentó seguirla, pero antes de que pudiera cruzar la puerta, un demonio anciano entró. ¿Qué ocurre?, preguntó. No percibió malas intenciones en el demonio, pero tal como estaba, le bloqueaba el paso. El señor Siresech tiene una petición para usted, ¿me seguirá?, preguntó el demonio con tono cortés, pero Naruto sabía que era más que una simple petición. Suspirando levemente, asintió. Diríjame. Cuando Azazel lo transportó, no estaba listo y, por lo tanto, no pudo estudiar el conjunto de sellos, pero esta vez notó como unas palabras rojas y llameantes, escritas con una escritura desconocida, cubrían el área alrededor de sus pies. Ya podía sentir la magia demoníaca que llenaba el aire a su alrededor. Observó cómo el pequeño lugar custodiado por el círculo se separaba lentamente del lugar y aparecía en otro lugar. Podía sentirlo similar a la invocación inversa, pero con una sutil diferencia. El lugar al que fue convocado era sin duda el edificio más imponente que jamás había visto. La luz ondulaba en las paredes como un líquido, el techo era más alto de lo que podía saltar con la capa de chakra, más allá del alcance de sus garras de chakra. Las paredes estaban adornadas con hermosas imágenes, suficientes para hacer sonrojar a un santo y tener una erección enorme. Naruto notó con una mirada fascinante que los candelabros eran todos de oro, como si para Siresech el dinero fuera lo menos trivial que pudiera soñar. Caminó hacia la puerta y la abrió en silencio. Dos demonios con abrigos negros se acercaron con entusiasmo. Se inclinaron al unísono ante él. Por favor, pase por aquí, dijo uno de ellos. Los dos demonios sirvientes lo llevaron a una puerta más alta de lo que cualquier maldita puerta debería ser. Naruto quedó impresionado incluso sin quererlo. Al otro lado de la puerta, oyó 4 voces distintas.
Por un momento consideró llamar, pero cuando Naruto Uzumaki abrió la puerta tras llamar, una sonrisa se dibujó en su rostro y, con la flexión de músculos que había desarrollado tras horas de horrible práctica, la puerta se abrió de golpe. Se sintió bien ver las caras de sorpresa de los que evidentemente eran los demonios más ricos, pero al mismo tiempo, Naruto se sintió decepcionado al ver al rey pelirrojo sentado tranquilamente entre los tres desconcertados. Sus ojos azules se clavaron en los rojos como la sangre. «¿Pediste verme?» Era una afirmación, pero Naruto sabía que sus palabras contenían una pregunta tácita, así que no le importó. «Por supuesto, Naruto-kun, sí. Aunque hubiera sido de buena educación anunciar tu presencia antes de abrir la puerta, la próxima vez puede que no vivas para ver las consecuencias». Sir Sech mantuvo un tono sereno, pero necesitaba que la amenaza se entendiera. Los presentes eran reyes y, como tales, exigían el respeto que les correspondía. Esperó a que Naruto respondiera o al menos bajara la mirada, pero sus ojos azules como glaciares permanecieron fijos en los suyos. En un instante, Sir Sech comprendió algo muy simple. El hombre frente a él era inmune al miedo a la muerte, y en retrospectiva debería haber sido obvio que el poder de la bestia con cola más fuerte no confiaba en cualquiera. Cambió de estrategia y optó por asumir el papel de anfitrión amable. «¿Pero dónde están mis modales? Les presento a los demás aquí presentes. A mi izquierda está Beelzebub Bajuka, mi amiga más antigua. A mi derecha, la hermosa Serafal Leviatán. Y a su lado, Falbium Asmodeus, los líderes actuales del inframundo». Naruto inclinó la cabeza, haciendo la reverencia mínima requerida, y los dos hombres le devolvieron la reverencia, mientras la mujer chillaba con entusiasmo. «Qué bueno verte despierto, Whiskers-kun», sonrió, mostrando sus atributos sin querer. Su energía era como un pequeño sol brillando en la habitación cerrada. «Encantado de conocerte también, Serafal-chan», le sonrió. Sir Sech observó como si una nueva persona ocupara el lugar del hastiado shinobi, alguien tan despreocupado como Serafal. Sin embargo, en cuanto parpadeó, su personalidad se desvaneció y captó la mirada del actual Beelzebub. Sus ojos comunicaron sus palabras y Ajuka asintió levemente. Carraspeando, Sir Sech dijo: «Naruto-san, te estarás preguntando por qué te he llamado. Lo siento, pero creo que debo pedirte un gran favor». Naruto arqueó una ceja, divertido. Sabía que intentaban vincularlo con el destino de su causa. Sin embargo, la idea no le disgustaba. No tenía nada que perder y, por lo tanto, tenía todo que ganar. «Continúa», dijo apoyándose en la pared. Salto de página. Había pasado un tiempo desde que llegó al castillo Gremory, pero Akeno se sentía inquieta. Se suponía que Naruto estaría detrás de ella, pero no estaba por ningún lado, desviando la atención del irritante rubio. Ella intentó concentrarse en la discusión en curso. Sin embargo, falló una y otra vez. Sabía que Rias habría notado su incomodidad y que las burlas serían despiadadas, pero no le importaba lo suficiente. «¿Qué demonios me pasa? Estoy actuando como una tonta y débil. Maldito seas, Naruto, maldito seas por hacerme tan débil». Sentía una profunda ira bullendo en su alma. Había jurado no depender jamás de un hombre. Quería tener control absoluto sobre los hombres y aquí estaba, perdidamente enamorada de un chico casi desconocido. Salto de página. Habían pasado algunos días y Naruto seguía ausente del grupo. Casi todos sentían el vacío de su presencia. Estaban reunidos en el jardín esperando la llegada del gobernador Ángel Caído. Azazel estaba en la cima de una montaña cercana, a su lado estaba Naruto. «¿Sabes lo que tienes que hacer, no?», dijo Azazel. Contaba con la ayuda de Naruto cuando él habría sido inútil. «Vamos», dijo el shinobi. Rias fue la primera en notar la llegada de los dos. «Bienvenidos», había abierto la boca para saludar a Azazel, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver la familiar figura de Naruto a su lado. Recuperando rápidamente la compostura, lanzó una mirada de advertencia a Akeno. Sabía que su amiga tenía sentimientos confusos sobre el shinobi humano y no le correspondía comentarlo, pero como rey, también era su deber guiarlos. «Uzumaki-san, ¿dónde has estado?», le preguntó a Naruto con ojos fríos y duros, pero Uzumaki Naruto no se inmutó. «Pregúntale a tu hermano, él fue quien me llamó», respondió con ligereza. Azazel suspiró antes de intervenir en la discusión.
No te apresures, princesa. Tu hermano le ha pedido a Naruto un trabajo muy importante y tuvo que ausentarse. Sin embargo, ahora mismo la principal preocupación debería ser el partido de clasificación contra tu amigo dentro de un mes. He preparado un programa de entrenamiento para todos ustedes. Esas palabras hicieron reflexionar a Rias y a los demás, pensando que el juego de clasificación debería haber sido su prioridad en lugar de dedicarse a otras cosas. Todos sabían que, en cuanto al entrenamiento, Azazel podía ser un esclavista cruel. Azazel sonrió para sus adentros, sabiendo exactamente lo que pensaban, pero no dejó que la diversión se reflejara en su rostro. Rias, como rey, necesitas dominar muy bien las tácticas y la estrategia, pero sobre todo, necesitas aprender a no rendirte jamás. ¿Está bien que pierdas una vez más? ¿Podrás soportarlo? Las palabras tuvieron el efecto deseado cuando toda la nobleza rugió. No, no perderemos. Ahora bien, el método de entrenamiento está orientado a producir resultados inmediatos. Sin embargo, recuerda que a largo plazo puede que este no sea el método correcto. Hizo una pausa por un momento para ordenar sus pensamientos. Rias, por eso quiero que entrenes lo básico, hasta que se convierta en algo natural para ti, y también entrenas tu mente, la fuerza del cuerpo solo puede llevarte hasta cierto punto. El rostro de Rias estaba serio y sus pensamientos estaban firmemente encerrados detrás de la máscara de una auténtica aristócrata. Azazel pasó al siguiente punto de su lista. Kiba, por ahora, tienes que familiarizarte con la tensión del balance breaker. Creo que mantenerlo un día será suficiente por ahora. Cuando termines, perfecciona un poco tus habilidades con la espada y te mostraré cómo usar correctamente un equipo sagrado de tipo espada en un combate individual. Zenobia, eres la siguiente. Creo que aún no puedes usar todas las habilidades de Durandal. Sí, sensei, eso es correcto, si ataco un objetivo amplio no tengo problema, pero si no, tengo problemas para detener los daños colaterales, respondió la chica de cabello verde ligeramente avergonzada por la confesión que se vio obligada a hacer. He reflexionado mucho sobre este tema y creo que tener otra espada sagrada será suficiente para reducir su poder destructivo. Los ojos de Azazel brillaban ante la perspectiva de la investigación. Sin embargo, Kiba lo interrumpió. Pero sensei, cualquier otra espada sagrada también la dañará. Azazel asintió sabiamente, pero su sonrisa no vaciló. Estaba pensando en una espada sagrada muy especial. Este juego de palabras no tenía ningún significado para Naruto. De hecho, se estaba aburriendo. De repente, se le erizaron los pelos de la nuca. Al girar, Naruto presenció algo que jamás habría imaginado en su época ni en el mundo exterior. Una gran sombra cubría el cielo, bloqueando la luz. Era como un pájaro, pero no del todo. La mirada experta de Naruto calculó su tamaño. Sin duda, era tan grande como una bestia con cola. Era el tipo de criatura que llevaba tiempo oyendo. Así que así es un dragón, la voz de Kurama estaba teñida de emoción y algo que parecía un leve respeto. La criatura aterrizó a su lado. La tierra se quebró bajo su peso. El dragón violeta oscuro sostuvo la diminuta figura humana con sus ojos amarillos de reptil antes de asentir con respeto. Naruto observó cómo Azazel guiaba a un Ise lloroso hasta su posición. Podía adivinar por qué. Ise era un dragón, y además más fuerte que la mayoría, pero necesitaba entrenamiento, y quién mejor que el enorme monstruo a su lado. Azazel inclinó ligeramente la cabeza ante el imponente dragón, pero Naruto supuso que era para aparentar cortesía, no miedo real. Tienes valor, eso es seguro, gobernador de los cuervos, parado aquí frente a mí todavía tienes confianza. La voz del dragón era como el rugido de una nube de tormenta, pero Naruto sabía que, si bien podía asustar a alguien como Ise, ni siquiera inmutaría al guerrero eterno como Azazel. Tranquilízate, Tanin. Estoy aquí oficialmente y Siresech solicitó mi presencia personalmente. Sin embargo, permíteme presentarte a Ise, el nuevo anfitrión del dragón celestial rojo de Rias Gremory. Por favor, enséñale el camino de los dragones. La voz de Azazel, respetuosa, le habló al poderoso dragón. Ise tragó saliva una vez más mientras el dragón lo observaba con una mirada. Estaba seguro de que iba a morir, pero no tenía otra opción. Sin embargo, el nombre de Tanin le resultaba familiar, así que no necesitó pensarlo mucho.
La voz de Drain resonó en su alma, diciéndole lo que quería saber. Tanin era uno de los 6 reyes dragones, también llamado el dragón meteorito llameante, uno de los más fuertes, pero no sabía que se había convertido en demonio. ¡Qué reencuentro tan maravilloso! Sin embargo, el chico no compartía el optimismo de la bestia. Temblaba de miedo. Naruto observó divertido cómo el dragón se marchaba llevándose al niño. «Ven con el espectáculo, chico», susurró el gobernador ángel caído a su lado. Naruto asintió y avanzó a grandes zancadas. «Akeno, Koneko, ustedes dos entrenarán conmigo». Sus palabras provocaron reacciones diferentes a las que esperaba. Akeno parecía enfadada, mientras que la chica más pequeña solo asintió. Tras una breve pausa, Naruto volvió a hablar. «Entrenaremos lejos de aquí, empacaremos para 2 semanas». Su voz no transmitía ninguna familiaridad. Las emociones vendrían después, pero la fuerza era su primera tarea. Azazel prometió guiarlo hasta los restos de los usuarios de chakra, pero primero debía completar la tarea que se le había encomendado. Salto de página. Akeno se sorprendió del lugar al que Naruto los condujo. Incluso después de visitar el inframundo todos los años, se preguntaba cómo nunca le había llamado la atención. Era simplemente hermoso. Plantas verdes, árboles y pequeños estanques lo llenaban todo. Le encantaba. ¿Estás listo para el entrenamiento más duro que jamás hayas enfrentado? Naruto sonreía de oreja a oreja. La sola idea de semejante entrenamiento era como una bendición. Con un sello manual en forma de cruz, creó un clon de sombra que se paró a su lado. «Bien, Koneko-chan, sígueme», dijo el clon mientras el original retrocedía unos pasos y comenzaba a realizar los ejercicios para relajar los músculos. Akeno observó cómo el shinobi continuaba el ejercicio sin mirarla, lo que la enfureció. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?». Escupió las palabras como veneno, pero Naruto no le hizo caso. Su furia aumentó de nuevo. Incluso sin pensarlo conscientemente, invocó un dragón de fuego para que se abalanzara sobre el chico. Observó cómo parecía que el ataque iba a ser directo. Naruto giró sobre las puntas de los pies, permitiendo que el ataque pasara sin obstáculos en el último instante, con la sonrisa burlona aún más visible. Naruto esquivó y zigzagueó mientras Akeno le lanzaba la furia de los elementos, pero los ataques nunca lo alcanzaban. Hasta que al menos encontró lo que esperaba, Akeno recurrió al trueno, su arma más poderosa. Naruto sonrió aún más, sus manos ardieron a través de los sellos. Estilo viento. Gran avance. Su ráfaga de viento atravesó los ataques de trueno que Akeno invocaba desesperadamente. Akeno se sentía desesperada. Sus ataques, incluso con toda su fuerza, apenas eran suficientes para contrarrestar la furiosa manipulación del elemento viento. Se preguntaba cuánta sorpresa albergaría el hombre bajo la manga. Le dolía el orgullo la facilidad con la que Naruto, la reina de Rias Gremory, la derrotaba, incluso sin recurrir al poder que había presenciado ese día. ¿Por qué puedes vencerme tan fácilmente?, gritó finalmente, con el sudor corriendo por su rostro, su cabello despeinado, su ropa con numerosos cortes y rasguños que daban testimonio de cuántas veces había sido vencida. ¿Por qué te estás impidiendo alcanzar todo tu potencial? La voz vino desde detrás de ella, muy cerca de su cuerpo, tan cerca que su cálido aliento le hormigueó en el cuello, erizándole los pelos de la nuca. Se giró con la intención de borrarle la sonrisa de su rostro, pero solo encontró aire. Muy lento, la voz de Naruto llegó a su derecha, pero ya no tenía la fuerza de voluntad para luchar contra lo inevitable. Me rindo, dijo finalmente, tragándose el orgullo, pero eso era todo lo que podía hacer en ese momento. Salto de página. Koneko sintió que sus sentidos se abrumaban al sentir el chakra de la naturaleza filtrarse por el cuerpo meditativo del shinobi humano. Sintió la terrible necesidad de huir, pero al mismo tiempo, el terrible poder era como la droga más adictiva. Su instinto innato le gritaba que aceptara el poder, pero ella ya había visto lo que podía hacer. Lo que crees haber visto no es necesariamente la única verdad, dijo Naruto desde su posición, cortando finalmente la ola de poder. Es tu prejuicio el que te ata los brazos. El poder del chakra del sabio no es maligno, sí es difícil de controlar, pero el usuario se deja seducir por la promesa del poder, dijo Naruto, levantándose finalmente. Este poder otorga una fuerza mortal normal, similar a la de una torre demoníaca. ¿Imaginas lo que te otorgará?
Koneko conocía bien las palabras y ahora mismo anhelaba desesperadamente poseer ese poder. Sin embargo, su pasado la frenaba. No quiero recurrir a ese poder maldito, dijo con terquedad. Naruto asintió. Por supuesto que respetaré tu deseo, pero debes saber que si no puedes derrotar a mi clon antes de que finalice el tiempo de entrenamiento, le pediré a Rias que te elimine, y ella no necesita un equipaje inútil, así que piensa en eso. Había pasado una semana desde que Naruto asumió el entrenamiento de Koneko y Akeno. Habían avanzado durante la semana, pero no tanto como Naruto deseaba. Seguían negándose obstinadamente a desarrollar su verdadero potencial. Es pura estupidez, esperaba algo mejor de ellos, se quejó Naruto por enésima vez mientras veía a los dos demonios luchar al unísono contra uno de sus clones. No deberías sorprenderte, conoces el error mucho más de cerca que los demás. La voz de Kurama lo regañó y realmente se suponía que Naruto sabía más que otros en este tipo de ceguera. Vivió su vida atrapado en el prejuicio, ahora qué derecho tenía a juzgar a los demás. Y, sin embargo, allí estaba, frente a las dos personas que necesitaban su ayuda. Quienes lo habían aceptado le habían pedido ayuda. Y él no fallaría ni siquiera si eso significaba revelar su pasado, mostrando lo que la ceguera y la intolerancia podían hacerles. Detente, ordenó Naruto y los dos demonios se detuvieron, ambos jadeando a pesar de su mucha mayor resistencia y fuerza, no eran rivales para la habilidad pura que poseía el ninja. Naruto miró a las dos chicas, casi lo inverso de la otra pero ambas testarudas, durante años nunca había discutido la vida de un Jinchuriki con nadie con la intención de llevar el secreto a su tumba como el último de su especie, pero parecía que tendría que hacerlo. Una semana después, aún no pueden derrotar a algo que se derrotaría con un solo golpe. Han mejorado, pero no lo suficiente como para ayudar en las batallas que seguirán a su maestro. Naruto respiró hondo. Hay ciertas cosas que debería y podría decirles, pero deben confiar en mí. Akeno escuchó mientras Naruto contaba la historia de un niño cuya supervivencia no estaba permitida, odiado y temido por todos, cuya vida había sido una guerra de ensueño. Contó la historia de un niño que se ocultó tras la máscara de la normalidad, que negó lo que realmente era para ganar reconocimiento. Contó cómo vio morir a sus seres queridos solo por su debilidad. Entonces comprendí que no es el destino ni nada lo que te hace fuerte, solo tú tienes el derecho a decidir qué tan fuerte puedes ser. Si el chico hubiera aceptado lo que realmente era, podría haber sido feliz, no cometas el mismo error. No importa quién seas ni qué seas, lo único que importa es cómo lo hayas usado. Créeme, cualquier desventaja puede ser en fuerza. La voz de Naruto estaba atormentada al ver su pasado pasar, recordándole sus errores, sus malas decisiones. Tú eras el chico, ¿no? Koneko rompió el hechizo primero, ella sabía de lo que hablaba Naruto, ese día en su memoria lo había visto. Akeno se sobresaltó un poco al escuchar la historia. Era tan similar a su vida. ¿Cometeré yo también el mismo error? ¿Podría mi estupidez perjudicar a Rias? No tuvo que pensar mucho, pues el recuerdo de la derrota contra Kokabiel y Riser aún estaba fresco. Sabía que debía mirar hacia adelante, y estar frente al mortal con el alma marcada parecía el punto de partida adecuado. Salto de página. El entrenamiento terminó al día siguiente, pero Koneko se sentía inquieta. Había enterrado a la fuerza los recuerdos de su encuentro con el Kyuubi. Aquellos árboles en llamas danzando al viento, aquella muerte desenfrenada en la noche, no podía imaginar cómo se habría sentido Naruto al soportar esa carga, pero ahora, que había cambiado su perspectiva sobre el señor de los yokai. Estaba agotada, pero el sueño la eludía. La visión de su hermana asesinando a su antiguo amo estaba grabada en su memoria como una inscripción en una roca. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se levantó de la cama, aún obsesionada con el recuerdo de su pasado. No se fijó en la alta figura rubia. ¿Aún no pudiste dormir, Koneko-chan? Naruto mantuvo su voz suave, ligeramente divertida. Sensei, ¿por qué estás aquí? Bueno, ciertamente porque sabía que no podías dormir, no cuando tu mundo se derrumbaba a tu alrededor. Los ojos de Naruto miraban más allá de la marea del tiempo, buscando a otro hermano menor atormentado por las decisiones del mayor. En el mundo solo hay opciones, algunas buenas, otras malas. Nunca creí que nadie estuviera más allá de la redención, dijo Naruto con dulzura.
Conocí a un chico como tú una vez, era mi mejor amigo y mi peor enemigo. Había caminado a través de la oscuridad y, sin embargo, no era diferente a ti. La curiosidad de Koneko se avivó a medida que la historia continuaba. Aprendió a compadecerse de un chico al que nunca había visto, cuya vida era tan parecida a la suya. Por primera vez en su vida, la duda se le plantó en el pecho. Si ese chico podía estar equivocado, ¿por qué ella no? ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó finalmente. Porque necesitabas entender que te pudiste haber equivocado, aprender que guardar rencor nunca termina bien, una vida es demasiado corta para vivirla con arrepentimientos incluso los tuyos. La respuesta fue mucho más madura de lo que sugería la mirada del hablante. Un rato ambos permanecieron sentados en silencio, con pensamientos furiosos en sus mentes hasta que Naruto se levantó y se dio la vuelta para salir de la habitación cuando Koneko lo detuvo. Sensei, quiero aprender el Senjutsu. Ya no quiero vivir con miedo. Mañana a las 9 de la mañana al campo de entrenamiento, respondió mientras la puerta se cerraba. Salto de página. No podía creer lo que veía. Era imposible. Habían pasado milenios desde que sintió la resonancia de su alma. No podía estar pasando. Su gemelo había sido asesinado hacía mucho tiempo. Él lo mató y era necesario. Pero ¿por qué, tantos años después, podía sentir la resonancia? Indra, el rey de los dioses védicos, estaba preocupado y no auguraba nada bueno. Si los asuras regresaban del abismo, como sugerían los presagios, significaría una guerra sangrienta e interminable. Se dirigió al balcón de su palacio, con vistas a las tierras que se extendían abajo. Allí estaban los hogares de quienes lo adoraban y lo fortalecieron. El recuerdo de la sangrienta batalla cruzó su mente. Las fuerzas titánicas de los dos hermanos habían colisionado, solo la llegada de los tres dioses primordiales había inclinado la balanza a favor de los devas. Indra nunca olvidó la mirada atormentada en los ojos de su hermano mientras permanecía solo en el campo de sus amigos muertos. Habría sido necesario que sus ideales destruyeran el equilibrio, pensó Indra y era lo que quería creer pero sabía que no era así. Salto de página. El resto del entrenamiento transcurrió con gran intensidad, y finalmente llegó el día de la reunión de la nobleza de Rias. El día ya había pasado entre celebraciones y reencuentros, y la noche ya estaba sobre ellos. Bien, todos, asistiremos a la fiesta de bienvenida a los invitados de otros mitos, así que compórtense lo mejor posible, dijo Rias por 10ª vez, nerviosa. Toda su vida había escuchado las historias de dioses como Odín, Horus y Zeus, pero esta noche los conocería. Era emocionante, pero a la vez aterrador. Tranquila, Rias, nada saldrá mal, no seas como una gallina, la reprendió Akeno con un ligero tono de voz. Su revelador atuendo negro ceñido la hacía parecer una belleza aristócrata. La pelirroja princesa Gremory solo asintió. El hotel donde se celebró el banquete era maravilloso, mejor que casi cualquier cosa que Ise hubiera visto jamás, y aún así, su atención solo se centró en las damas presentes. Su imaginación desbordante, intentando soñar con la sensación de carne en contacto con carne, lo distrajo cuando Naruto se deslizó de su lado. Sin embargo, Akeno notó su desaparición. Por un momento pensó en seguirlo, pero luego desechó la idea. Durante el entrenamiento, lo había conocido mejor. Era extraño ver las infinitas sombras en su alma. La mortalidad le había dado una ansia de superación, una sed profunda, y en lo más profundo de sus emociones, Naruto anhelaba compañía y, al mismo tiempo, le temía extrañamente. ¿Por qué Naruto? ¿Por qué me afectas así? Pensó una vez más viendo el cabello rubio desaparecer entre la multitud. Naruto estaba cansado durante los primeros 10 minutos. La pretenciosidad de la aristocracia parecía no haber cambiado ni siquiera después de llegar al infierno. Necesitaba alejarse, tomar aire fresco. Sin embargo, su refugio en el balcón duró poco, pues un anciano con un extraño parche en el ojo y una hermosa joven se unieron a él. Suspirando de puro malestar, Naruto intentó irse, pero el mismo anciano le bloqueó el paso. ¿Qué pasa, viejo? Su irritación aumentó, pero la contuvo. Solo quería hablar contigo. La voz estaba cargada de poder, una persona que estaba acostumbrada a ser obedecida, que merecía ser obedecida. Sin embargo, Naruto nunca obedecía a alguien solo porque tenía poder y autoridad, así hablaba fingiendo indiferencia.
El ojo penetrante que se podía ver desde la melena del anciano brilló con diversión. ¿Sabes quién soy? ¿No es así?, respondió Naruto con descaro. Él esperaba que el hombre se enojara, pero en lugar de eso fue recibido con una risa estruendosa. Las locuras de los jóvenes. Claro que sé quién soy, mocoso. Puedes llamarme Walford si quieres, dijo el hombre con una sonrisa abierta. Solo quería conocerte, mi joven amigo. Tengo el presentimiento de que desempeñarás un papel muy importante en el futuro. Naruto pasó junto al hombre y a la belleza con un movimiento rápido y entró en la pelea principal. No entendía lo que acababa de ocurrir, pero de alguna manera, lo dejó un poco perturbado, pero continuó encogiéndose de hombros solo para ver a Ria Seise salir corriendo del hotel. Ligeramente perturbado por su propio sentimiento de protección, Naruto los siguió. Apenas salió del hotel, se le erizaron los pelos de la nuca. El chakra saturaba el aire. Podía sentir la barrera que lo rodeaba. Su piel hormigueaba con el chakra que saturaba la zona. El poder de las artes de sellado le recordaba sus días de gloria. El Fuinjutsu era su herencia, su linaje. Y la barrera, aunque potenciada por el chakra del sabio, se abrió ante él, la atravesó rápidamente, solo para sentir un mareo que se apoderaba de él. Niebla venenosa, le suministró su inquilino antes de que el chakra de la bestia con cola purgara su cuerpo del veneno. Cerró los ojos un instante antes de abrirlos, revelando las pupilas de sapo del modo sabio. Se sorprendió al encontrar dos firmas de chakra de la naturaleza más, una justo delante de él y la otra en el aire. Subió corriendo al árbol para contemplar al hombre con un atuendo extraño y un bastón sobre el cuello. Vamos, muchacho, preséntale el poder del verdadero sabio. Quizás sepa algo que te beneficie, susurró la voz de Kurama en su cabeza. ¿Por qué lo crees?, preguntó incrédulo. ¿No sientes la esencia de Son Goku susurrando? Él es la nueva generación de mi raza. La voz de Kurama era ansiosa y su necesidad palpable. Naruto se acercó corriendo, seguro de sus habilidades como sabio. No le sorprendió que el Yokai no detectara su chakra. De repente, una extraña incertidumbre lo invadió. Por un lado, podía hablar, pero por otro, aún les debía algo a Ria y a su grupo por haberlo aceptado como lo hicieron. Afortunadamente, su dilema se resolvió pronto, pues una oleada de aura dispersó la niebla y se cambió. Su cuerpo estaba cubierto ahora por una armadura de escamas rojas. Toda la armadura irradiaba un poder puro que conmovió incluso a Naruto. El Yokai simio se abalanzó para unirse a la refriega, pero el camino estaba bloqueado. Naruto disfrutó de la mirada del adolescente, que abría los ojos como platos. Siempre se sentía bien. ¿Quién eres? La voz era hostil, pero Naruto pudo sentir un dejo de sorpresa en la voz y amplió la sonrisa en el rostro de Naruto. Alguien que pueda eludir tus sentidos. Creo Naruto se estaba divirtiendo actuando misterioso, sabía muy bien lo exasperante que se sentía. Naruto no quería pelear con alguien que probablemente era pariente del viejo mono. Sin embargo, pronto perdió la oportunidad cuando el descendiente de Son lo atacó primero. Naruto esquivó el golpe del bastón por encima de la cabeza como si nada, y varios golpes más rápidos siguieron, cada uno esquivado con la misma gracia y naturalidad que el primero. Finalmente, se abalanzó y lanzó un puñetazo. Biko podría jurar que lo había esquivado, pero aún así una fuerza monumental lo golpeó y lo arrojó hacia atrás. Esto va a doler, el tono petulante bastó para hacer sonreír a Naruto. Le gustaba este tipo, pero no esperaba que el bastón saliera disparado como una jabalina. Solo Naruto tenía demasiada experiencia en el uso del chakra como para que ese truco funcionara. Esquivó el bastón antes de desaparecer del lugar a toda velocidad. Biko sintió que sus ojos se agrandaban ante la demostración de velocidad. Incluso sus habilidades de Senjutsu eran inútiles contra este oponente. Eso no tenía sentido. A Biko le encantaba una buena pelea tanto como a cualquiera del equipo, pero sabía exactamente cuándo retirarse. Habría sido mejor si hubiera podido llevarse a Kuroka con él, pero ahora parecía imposible. Biko saltó alto al mismo tiempo que invocaba a su nube. Casi esperaba que el enigma rubio lo siguiera, pero por suerte, la rareza se quedó allí, de pie en la copa del árbol, como antes, mirándolo con sus peculiares ojos de sapo. Salto de página. En el nivel inferior, a Kuroka le iba mejor.
Aunque sus ataques físicos o mágicos no hacían ni un rasguño a la armadura, aún conservaba más técnicas. La magia de ilusión era un don que casi todos los demonios poseían, pero pocos intentaban dominarla al nivel que ella. Así, logró eludir la derrota total, pero era realista. Sabía muy bien que esto no duraría mucho más, así que empezó a reunir su poder para abrirse paso a través de las barreras del espacio. La mayoría de las veces, solo abría una barrera en un lugar y entraba en una nueva dimensión, pero esta vez necesitaba algo más. El portal debía ser bidireccional. Entró al portal justo cuando una poderosa aura de dragón la atravesaba. Sin embargo, algo falló en sus cálculos, y en lugar de su base, se encontró con un chico desconocido. El chico era hermoso, con una melena rubia y salvaje. Sin embargo, fueron principalmente sus ojos los que la atrajeron. Su iris, parecido a un sapo, le resultaba demasiado familiar. Las imágenes de las escrituras antiguas mostraban criaturas como las de los sabios originales. No quería pensar en lo que pudiera significar, aún recordaba aquellas viejas historias que contaba su abuela. Siempre pensó que el viejo gato era tonto al creer que algún día el gran sabio regresaría, pero esos ojos solo podían significar una cosa. Esas historias eran ciertas. Sintió que sus esperanzas se elevaban. Ya no sería esclava de los poderes de la naturaleza, sino que la dominaría. Naruto aún estaba en su modo sabio y, por lo tanto, podía sentir la presencia del chakra de Matatabi. Era tan nostálgico. Por una vez, se sintió como si hubiera regresado a su época, antes de que la guerra se descontrolara compartiendo cama con Yujito. Pero se quedó paralizado al percibir la corriente subyacente del chakra humano. Era increíble, y sin embargo, allí estaba el tenue rastro de chakra humano imbuido en él. En ese momento, su objetivo quedó claro. Necesitaba encontrar a los demás. A Koneko, a la descendiente de Son y ahora a esta chica. Todos tenían chakra. No sabían exactamente cómo usar los poderes como él, pero eso podía enseñarse. Una vez que le haya enseñado a Koneko a usar correctamente el Senjutsu, encontraré a los demás, pensó con nostalgia mientras se dirigía hacia los tres. No tuvo que caminar mucho más cuando los vio. Debía admitir que la armadura que Ise llevaba era absolutamente impresionante. El poder que irradiaba era asombroso, casi igual al de Isobu, y eso era una cantidad asombrosa. Naruto tuvo que admitir que su vida nunca sería aburrida, ni siquiera en esta época. Salto de página. La fiesta se había cancelado como consecuencia directa del ataque del grupo terrorista autodenominado la Brigada del Caos, por lo que los jóvenes demonios ya estaban siendo evacuados. Naruto ya había tenido suficiente por esa noche. Sin embargo, su noche estaba lejos de terminar. Salto de página. Sir Sech suspiró, esta reunión no iba a ninguna parte con la presencia de dioses de los mitos nórdicos, griegos y védicos. Uno esperaba que la reunión transcurriera rápidamente, pero aquí estaba él, tratando de mantener la paz entre estos bebés gigantes. Miró con enojo al hombre que le había dado la idea de organizar la reunión. Azazel escuchaba la charla y Sursa con atención. Sin embargo, pronto olvidó el aburrimiento al mirarlo de reojo. El shinobi rubio simplemente se esforzaba por mantener la compostura. Indra mantuvo a raya la inquietud con su voluntad. Pronto haría que Arjuna investigara la amenaza. Nadie más que la verdadera amenaza podía derrotar al semidios. Realmente no necesitaba la presión adicional del regreso de los Nefilim, ni que la pequeña molestia de la Brigada del Caos le quitara el tiempo. Qué ingenuos, pero ninguno de los presentes es rival para él, excepto quizás Odín. Sabía muy bien que ni él ni ningún otro dios se pondrían de acuerdo jamás para trabajar juntos. El choque de egos sería mucho más terrible que cualquier complot que la Brigada del Caos pudiera urdir, pero los Nefilim eran algo completamente distinto. Indra aún recordaba la guerra. Fue feroz. Miles de guerreros celestiales cayeron, la balanza de la batalla pendía de un hilo. El poder de su Vajra fue desafiado una y otra vez, y fue entonces cuando recordó su inferioridad ante la Trimurti. La inferioridad aún lo consumía, y la llegada de Shiva cambió el curso de la guerra. El bailarín eterno destruyó al grueso del ejército sin esfuerzo. Su tridente, la eterna mandíbula de la muerte. Y desde entonces, Indra juró obtener mayor poder que el dios primordial. Salto de página.
Anubis observaba cómo el mar del caos se retorcía bajo sus pies, uno de los pocos símbolos de la influencia caótica en la Tierra. Durante años, él y los suyos habían velado por este lugar, protegiéndolo de las fuerzas del mal. Velando para que Apep no escapara de su prisión, la serpiente del caos era un poder inconcebible, hija del caos mismo. La última vez que se enfrentaron a la serpiente, la guerra casi los destruyó. El mundo sufrió aún más. Somos mucho más débiles de lo que éramos antes, la sangre de los faraones está casi agotada, mientras las pirámides sigan en pie, seguiremos estando obligados al deber como siempre estuvimos. El mar ya burbujeaba, formando miles de criaturas deformes y horribles. La mandíbula del chacal se abrió con una sonrisa, y la arena bajo sus pies tembló al tiempo que miles de criaturas mitad hombre, mitad chacal se alzaban. Venid, hijos míos, y otorguemos nuestro regalo a estos intrusos, susurró el dios bestial mientras miles de Kopesh egipcios brillaban en el resplandor retorcido del mar. Las legiones de anubitas seguían masacrando, con espadas centelleantes, mientras las hordas de soldados demoníacos caían bajo sus pies. Era demasiado fácil, y eso preocupaba al dios de la muerte con cabeza de zorro. Los demonios comunes surgidos del mar del caos jamás alcanzarían la misma cantidad de enemigos, ni podrían luchar como una unidad. ¿Quién los usaría y por qué? Sin embargo, la batalla se estaba recrudeciendo. Diferentes tipos de demonios entraron en la contienda, más rápidos y fuertes que antes. Demonios ajenos a su mundo. Anubis gruñó al reanudar la lucha con renovada furia. Era uno de los dioses más antiguos, y unos pocos engendros del abismo no significaban nada para él. Permitió que su lado bestial tomara el control y, como un huracán, se adentró en su interior. Cortando y machacando a ratos, mordiendo la cabeza de los enemigos al siguiente, un aura gris de poder emanó de su cuerpo, destruyendo a un gran número de enemigos. Sin embargo, la cantidad seguía creciendo. La oleada de enemigos, tan interminable como antes. Para entonces, sabía que el objetivo siempre había sido él, que el ataque estaba dirigido a él. Alguien quería eliminarlo, pero ¿cómo planeaba matar a un dios con simples soldados de a pie? Por desgracia, la pregunta encontró respuesta pronto. Un dolor terrible lo atravesó por todo el cuerpo, obligando a la poderosa criatura a arrodillarse. Se concentró en sus poderes, cambiando de forma y fusionándose con el elemento, y pronto desapareció. Anubis fijó su mirada bestial en la solitaria figura humana en medio de las filas demoníacas. Incluso en el caos, pudo ver el licor dorado que tenía el Longinus. Gruñendo de rabia, Anubis desató todo su poder mágico contra la horda de soldados demoníacos que avanzaba con furia. Su furia atravesó las filas de la horda, repeliendo la marea. Sin embargo, su herida le estaba minando las fuerzas y, de forma irreversible, las fuerzas comenzaron a avanzar. Justo entonces ocurrió algo inesperado. Un poder invisible destrozó al ejército que se acercaba, seguido de un destello cegador. Frente al herido Anubis se encontraba un hombre de piel oscura y cabeza calva. Cada centímetro de su cuerpo gritaba guerrero encarnado. El hombre miró fijamente al portador de Longinus, el rubio espadachín, para su crédito. Se mantuvo firme mirando con odio al recién llegado. Sin embargo, antes de que pudiera cruzar su espada con el hombre de piel oscura, el aire se onduló para revelar a otro jugador. Un hombre con armadura blanca apareció del portal. Toda su figura irradiaba poder. Arthur, tu misión ha terminado, es hora de regresar, ordenó antes de mirar fijamente al guerrero negro. Valí Lucifer, así que fuiste tú. Muchacho, has masticado más de lo que puedes tragar. Al atreverte a desafiarnos a nosotros, los descendientes de Ra, eres más estúpido de lo que crees. La voz era gélida, llena de odio y desprecio. Eso lo sabremos más tarde. Ahora tengo algo más importante que hacer. Horus observaba, pero no intentó detenerlos. El dragón tenía papeles más importantes que desempeñar, para bien o para mal. Al volverse, vio a Anubis de pie, ahora en su forma humana. Mi señor, lo siento, le fallé. El ataque fue inesperado y el Longinus muerde profundamente. Horus negó con la cabeza. No, no era una Longinus, era Caliburn, la espada sagrada más poderosa que existe. ¿Recuerdas por qué se creó en primer lugar? ¿Recuerdas al devorador del caos? De hecho, Anubis recordaba el nombre. La temible espada gigante de la guerra,
destructora de dioses. La Calibur fue forjada para contrarrestarla por arcángeles y serafines, blandida por el más grande ángel guerrero Abadón, antes de morir en la batalla. La última espada era tan fuerte como cualquier longino. Posteriormente, los druidas de Britania la recuperaron y se la entregaron a Aturo. Pensar que el enemigo controlaba semejante espada no le sentó bien al dios con cabeza de zorro. Entonces, la Brigada del Caos realmente sabe cómo construir la espada de Armagedón. ¿Cómo es posible que el conocimiento fuera destruido? Reflexionó Horus en voz alta, la espada necesitaba sangre de 4 mitos para estar activa y ya ganaron uno. Anubis advierte a los otros dioses que pronto tendremos una guerra, ordenó antes de regresar a su palacio, la unión entre mortales y dioses tendrá que abrirse una vez más. Salto de página. Naruto permanecía despierto en su habitación. Ni siquiera la comodidad de una habitación de palacio podía calmar la agitación en su corazón. Los shinobi ya no existían, de eso estaba seguro, pero si los descendientes de la bestia con cola aún existían, era su deber encontrarlos. No podía permitir que el camino de Ninsu desapareciera, pero para eso tendría que encontrarlos primero. Dudaba que incluso su chakra de sabio pudiera rastrearlos a todos. Niño, tienes que intentarlo. Usa mis poderes para combinarlos con el chakra del sabio, dijo Kurama desde su mente. Naruto asintió antes de levantarse del asiento. Necesitaba espacio libre para intentarlo. ¿Crees que fue prudente ocultarle la verdad? La voz obligó a Kurama a abrir los ojos. Sí, lo fue. Sus recuerdos necesitan regresar por sí solos y pronto lo harán, porque la tierra recuerda, respondió el zorro gigante, mirando los 8 pares de ojos que tenía delante. Naruto cerró los ojos, invocando cada partícula de chakra de su cuerpo, mezclándolo con el chakra de la naturaleza. Su cuerpo brilló con más intensidad que nunca mientras su chakra lo envolvía. Su cuerpo resplandecía como rayos de sol mientras la marca del sello negro lo recorría. Los ojos de sapo se fusionaban con los ojos rasgados del Biju. El poder cubrió el área, avanzando lentamente, cubriendo la tierra con un manto de chakra puro. Naruto aún sentía la falta de poder. No era suficiente y no estaba listo para soltarlo. Llamó desesperadamente por mayor poder, y su llamado fue respondido pronto. Una oleada de poder mayor surgió de lo más profundo de su ser. Un grito terrible atravesó sus cuerdas vocales, su cuerpo aceptó la familiar oleada de poder y con ella finalmente el velo de su memoria se abrió. Salto de página. No pudo resistir más, sentado en la cueva mientras sus amigos luchaban para protegerlo. No le sentaba bien. Había luchado toda su vida para proteger a sus amigos y ahora, en la batalla más peligrosa de todas, se quedaba atrás como un cachorro indefenso. Pasó día y noche entrenando cada vez más duro. Mejorar sus técnicas fue lo primero que hizo. Era bastante fácil con sus clones. El dominio de su bestia con cola le había proporcionado suficiente información para crear nuevas versiones de Rasengan. Sin embargo, la prueba más difícil fue dominar por completo el poder de Kurama. La bestia era sin duda la más fuerte, y dominar su poder era complicado. Incluso con Yujito y Killer Bee, este tipo de dominio llevaba años, pero Naruto sabía que este era el último día que sufriría en silencio. Mañana se uniría a la guerra. Sin embargo, tuvo mala suerte, pues esa noche la guerra lo alcanzó. Una oleada interminable de Zetsu blancos, con 2 de los shinobi más letales que jamás hayan existido al mando, los Shodaime Tsukikage y Shodaime Mizukage, atacaron el lugar masacrando a los guardias. El sonido de los jutsus entrechocados despertó a Naruto. Oleada tras oleada de clones colisionaron con el ejército de Zetsu blancos, destrozando a las copias humanoides. Se sentía bien consigo mismo cuando llamas abrasadoras disiparon a sus clones. Naruto se abalanzó para combatir al Kage no muerto, quien desató otra oleada de fuego, pero esta vez Naruto se había cubierto con un velo Biju. Atravesó el fuego sin problema, pero el primer Tsuchikage ya lo había anticipado. Mientras las lanzas surgían del suelo, Naruto se encontró sin un punto de apoyo adecuado. Usó 3 clones de sombra para evitar ser ensartado, pero finalmente se le agotó la paciencia. Con un gruñido animal, extendió sus brazos de chakra, formando un enorme Rasengan en su interior. El anciano no muerto era incapaz de mostrar emoción, pero la prisa con la que creó el muro de piedra era prueba suficiente.
La enorme esfera de chakra destrozó la pared con facilidad antes de incrustarse en el cuerpo del Edo Tensei. Observó con horror cómo, lenta pero seguramente, el cuerpo comenzaba a repararse. Pero antes de que el proceso se completara, una mancha de tinta cayó sobre él, cubriéndolo en un instante, y se congeló para convertirse en ese Killer Bee que se había unido a la lucha, ya en su sudario de chakra preliminar. El Jinchuriki más fuerte sonrió con sorna al mirar a su joven protegido. «Tío Bee, ¿dónde está Yujito?», preguntó Naruto, sorprendido de no ver al otro anfitrión. El despreocupado encogimiento de hombros de Bee solo hizo que Naruto temiera por su amor. Concentrándose en sus sentidos, se apresuró a interceptar la emoción maligna más cercana, pero una y otra vez se quedó en blanco. Su miedo seguía creciendo al no encontrar a Yujito. Habían pasado solo 5 minutos desde que comenzó la búsqueda, pero ya se le hacía eterna. No quería entrar en modo sabio, el miedo a confirmar su temor. Sin embargo, se le estaban acabando los lugares donde buscar y su miedo crecía. Pronto se enfrentó a la conclusión que más temía. «Tío Bee, ya está, nos unimos a la guerra». Por primera vez desde la muerte de Jiraiya, Naruto sintió verdadera rabia. Ansiaba sangre. Salto de página. «Señor Odin, me sorprende que te hayas quedado después del gran fracaso de la reunión», saludó Sir Sech con una reverencia al antiguo dios nórdico, quien le devolvió el favor. Ser el padre de todo otorga mayor sabiduría que ser un simple dios guerrero. A diferencia de los demás, siempre tuvimos enemigos a nuestro alrededor. Somos fuertes, pero la fuerza tiene sus límites. El Ragnarok se acerca rápidamente, pero, curiosamente, su curso se ha alterado por primera vez. Azazel interrumpió el discurso. ¿Estás diciendo que incluso el ojo de Ymir está fallando? Sí, y de alguna manera involucra al mortal que encontraste, eso y los 4 Nepilim restantes. Odin no mostró su disgusto a pesar de que lo sentía. ¿Pero hay algo más, no?, preguntó Sir Sech. Sentía cierta incomodidad por parte del viejo dios. «Quiero llevarlo al Valhalla por un tiempo», admitió Odin. «Tendrás que preguntárselo tú mismo», dijo Azazel, «él no sirve a nadie así que no podemos obligarlo a hacer nada que no quiera». Sin embargo, la reunión se detuvo y no pudo continuar cuando apareció una enorme fuente de poder, un poder que parecía más antiguo que los dioses. Un poder de la tierra misma. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Sir Sech. El poder superaba al suyo y estaba creciendo. «El sabio guerrero ha vuelto y nos llama», respondió Azazel, familiarizado ya con el poder, mientras sus instintos se aferraban mutuamente en busca de un respiro. Como guerrero, sentía aprensión, mientras que como científico deseaba estudiar el poder. El senjutsu que usaban los nuevos usuarios no era nada comparado con el poder que Naruto estaba invocando. El mismísimo Gran Sanukon no podía igualar su poder. Este poder se asemeja al del árbol del mundo como si una parte de Yggdrasil cobrara vida aquí, susurró Odin sentándose derecho, su personalidad de anciano descartada, ahora que un dios de la batalla fue testigo de un hombre capaz de ganarse su respeto. Bajo sus pies se extendía una vasta extensión de desierto que indicaba la frontera de Tsunagakure, una tierra que amaba profundamente, pero que ahora solo creía que lo guiaba hacia adelante era la venganza. Durante demasiado tiempo creyó que debía darse una segunda oportunidad a todos, pero ya no más. Si alguien estaba tan loco como para sembrar tanto caos, tendría que cosechar la tormenta que le seguiría. Saltó y aterrizó con la gracia de un gato antes de partir hacia la batalla. Cientos de shinobi yacían muertos. Su mirada aguda identificó a Gaara, pero el Kazekage estaba en mal estado. Sus ojos ardían de furia. El chakra de Kurama lo cubrió como un manto ardiente mientras se desvanecía a toda velocidad. Salto de página. Odin podía sentir el poder en aumento, podía percibir la dulce seducción del poder y el terror oculto que él mismo ayudó a construir. No cabía duda de que compartía el mismo origen que el árbol del mundo. Se preguntaba cómo podía suceder esto. Necesitaba respuestas a las preguntas del principio. Azazel entrecerró los ojos. El poder que Naruto desplegaba era asombroso. No era solo el Kyuubi alimentando su fuerza, sino la combinación de los 9. ¿Cómo lo conseguiste, Naruto?, preguntó sorprendido por el miedo que florecía en su pecho, pero también por el alivio. Recordó la naturaleza letal de los Nefilim. Guerra, muerte, conflicto y hambre.
Los 4 jinetes del Apocalipsis, los últimos y más fuertes de los Nefilim. El heraldo de la destrucción encarnado. Estos eran los hijos de los dioses y los súcubos del caos. Controlaban el poder de la luz y la oscuridad. Solo los dioses principales podían siquiera soñar con vencerlos en combate, pero ahora las cosas habían cambiado. Naruto poseía ese tipo de poder, pero las rígidas reglas que regían a los dioses no lo atarían. Sumido en sus pensamientos, Azazel perdió la oportunidad de pensar para qué estaba usando ese poder. Sir Sech fue quien le llamó la atención. ¿Qué está haciendo exactamente? Estaba tenso, el poder de la destrucción afloraba a la superficie. Está llamando a la tierra, buscando al último remanente de su pueblo, y si mi presentimiento es cierto, encontrará más de lo que puede esperar. La voz de Odín era acerada por la comprensión. La guerra entre los Aesir y los Vanir había cosechado el resultado que veía hoy. Pervertidos por Loki y sus mentiras, los dioses de la tierra se enfurecieron contra los Aesir liderados por Odín, y en la sangrienta batalla que siguió, destrozaron las tierras nórdicas. En el fragor de la batalla, cuando cayó Njord, líder de los Vanir, sus hijos se rindieron, pero no se pudo encontrar rastro alguno de la consorte del dios. La diosa había jurado venganza sangrienta y huido del dominio del padre de todo. La hechicería de Loki bloqueó incluso la vista de los cuervos de Odín. 4000 años después, presenció lo que la diosa traidora deseaba hacer. Aunque contaminado por la hechicería de los elfos oscuros, el poder de las bestias con cola provenía sin duda del árbol del mundo. Allí, por fin, comprendió lo que había sucedido hacía eones. Podía sentir la llamada resonando en lo más profundo de su ser, imbuida del poder de Yggdrasil. Era como un canto de sirena para él, pero este era Odín, el padre de todo, no un necio débil de mente. Su control canceló el señuelo sin dificultad, pero no pudo evitar pensar a quién más atraería. Salto de página. Gaara fue repelido aún más, sus ataques de estilo arena apenas contuvieron el poder del tercer Raikage resucitado. Ya se había agotado en la lucha contra su padre. La muerte parecía estar cada vez más cerca del joven líder, pero el miedo no lo paralizó, sino que lo impulsó con más fuerza. La arena del desierto se hinchó como un maremoto furioso que se estrelló contra el cadáver del tercer Raikage. Sin embargo, como una jabalina negra, rompió la ola de arena que se dirigía a atravesar el corazón de Gaara, pero la mano envuelta en un rayo negro no dio en el blanco. Si fuera posible para un zombie sin mente mostrar sorpresa, el Raikage muerto lo habría hecho, mientras un brazo de chakra ardiente sujetaba su brazo hacia atrás y otro le asestó un golpe sólido. Naruto apareció de repente en la pelea que se avecinaba entre Gaara y el difunto líder de Kumo. A su alrededor, los cuerpos de los shinobi yacían esparcidos como hojas secas, muchos de ellos de la aldea, ocultos entre las nubes. Era horrible pensar qué clase de criatura se deleitaría en poner a los shinobis contra su propio Kage. Por primera vez en su vida, Naruto sintió alivio de que su padre hubiera usado el sello de la muerte sobre sí mismo. El Raikage cargó una vez más. Todo en él denotaba la férrea determinación de Abe, el actual líder de Kumo. Era la misma forma en que utilizaban los mismos jutsus. Una sonrisa feroz se dibujó en los labios de Naruto. Entrenaba para neutralizar el chakra del rayo. 2 Rasengan se formaron en sus palmas. Mientras tanto, 2 brazos de chakra añadían chakra del viento a las esferas, aumentando su tamaño hasta asemejarlas a un gran shuriken. Uno tras otro, lanzó los Rasen Shurikens al tercer Raikage. No se sorprendió cuando el no muerto esquivó al primero, pero como era de esperar, se topó con el segundo. Miles de cuchillas de viento atravesaron la armadura de relámpagos, destrozando la figura que albergaba. Por un instante, pareció que la lucha había terminado, pero entonces un estridente crujido eléctrico destrozó esa idea. Naruto no podía creer lo que veía cuando el tercer Raikage se levantó, envuelto en el relámpago negro. La armadura pareció más débil que antes por un instante, antes de recuperar su antiguo poder. Naruto se agachó en su posición de batalla, ignorando la risa de su inquilino, el poderoso ser Kurama. Cuando el tercer Raikage se acercó, Naruto se concentró en su chakra, con la intención de desatar el ataque más fuerte de su arsenal. El ataque, llamado así por el movimiento de los planetas, el Rasengan planetario era una máquina de devastación.
3 Rasengans más pequeños giraban alrededor de uno más grande en dirección opuesta. Desapareció en una explosión de velocidad imperceptible a simple vista, solo para aparecer tras los no muertos que cargaban. Las habilidades que hicieron del tercer Raikage una leyenda se habían perdido en la reanimación, dejando solo la fuerza, y por ello intentó retroceder en lugar de avanzar usar la sustitución. El poder del jutsu aplastó la armadura de relámpago, la rotación opuesta de las esferas lo arrojó a un lado. El cuerpo fue lanzado como un muñeco de trapo, pero aún así continuó elevándose. Maldito Kabuto, nunca te perdonaré por hacerme hacer esto, escupió Naruto mientras el cadáver se levantaba una vez más. No tenía el control adecuado de esta técnica, pero dudaba que cualquier otra cosa pudiera funcionar. Todos aléjense ahora, este ataque destruirá todo a su alrededor, gritó Naruto mientras comenzaba a formar una técnica que ningún hombre había sido capaz de usar jamás. Los shinobis se dispersaron al percibir la enorme cantidad de chakra que se acumulaba, incluso la tierra tembló bajo sus pies, pero el Raikage cargó su chakra concentrado en la punta de su dedo, como el Raikiri de Kakashi. Por un momento, pareció que Naruto no lo lograría, pero la arena se elevó para formar barreras. Cuando cayó el último muro de arena de Gaara, Naruto estaba listo. Con un grito de furia ciega, lanzó su técnica contra el Raikage no muerto. Ambos ataques colisionaron, pero el poder de la bestia con cola es inigualable para cualquier humano, excepto uno. El rayo negro se plegó sobre sí mismo, y el poder combinado de ambos ataques aniquiló por completo al enemigo. A su alrededor, los shinobi vitorearon, pero él no. La lucha estaba lejos de terminar. El enemigo pagaría con sangre por sus crímenes. Sus clones ya se habían lanzado a diferentes campos de batalla. Si era a él a quien el cabrón quería, tendría que ir a buscarlo. Salto de página. Kuroka ya estaba conectada con la energía de la naturaleza cuando sintió la llamada. Era embriagadoramente poderosa, como si la hubiera invadido su primer celo. Incluso mientras intentaba resistirse, comenzó su transformación de necómata. Perdió la capacidad de decisión mientras buscaba la fuente. Koneko sintió euforia cuando el poder puro del modo sabio la llenó desde adentro, la esencia del primer necómata Matatabi cantó en su sangre. «Hola niña», dijo una nueva voz en su mente, una voz llena de tanto poder y edad que era increíble. Koneko sintió que el miedo le invadía el pecho. No todos los días se oía la voz del primero de su raza en la cabeza. «¿Es usted, Matatabi-sama?», preguntó intentando disimular su miedo. La risa que siguió a su respuesta solo demostró lo inútil que había sido su intento de ocultar su miedo. «Sí, soy yo, Matatabi, no hay por qué temer, no te haría daño». La voz rebosaba alegría y Koneko se preguntó si el antiguo ser disfrutaba del miedo que inspiraba. «Han pasado milenios desde que me rompí, se siente extraño ver fragmentos de mi alma frente a mí. Dormí en un sueño eterno mientras el mundo a mi alrededor cambiaba, fue tu presencia la que me despertó». Koneko se sorprendió. No tenía idea de cómo había despertado ni qué significaría. En su infancia, la habían llevado ante el trono de los Nibi, pero ni siquiera el poder de la reina necómata era comparable al que percibía en el simple fragmento de las dos colas. «¿Cómo te desperté, mi señora?», preguntó tímidamente, asustada, a pesar de la seguridad del majestuoso ser. Salto de página. La llamarada de chakra continuó extendiéndose por todo el inframundo antes de finalmente fusionarse con el mundo superior, y la resonancia se extendió por todo el globo al encenderse el chakra latente al entrar en contacto con el chakra potente del último shinobi restante. Kurama sonrió al sentir el despertar del chakra. A su alrededor resonaban los ecos de sus hermanos. Antes de ser devorados y destruidos, le habían confiado sus últimos restos para que algún día pudiera recuperarlos. «Creo en ti, Naruto, los traerás de vuelta», susurró. Pero de repente sintió un bloqueo. Con curiosidad, intentó romperlo, pero el bloqueo resistió. Era extraño, pues el poder le resultaba tan familiar como extraño. Por un momento, Kurama pensó en presionar con más fuerza, pero su conexión se rompió en ese instante. Naruto abrió el ojo. Su mente daba vueltas con imágenes y recuerdos lejanos. Parecía que un gran peso se le había quitado de encima. «Kurama, ¿qué acabo de sentir?». «Bienvenido de nuevo, pequeño», respondió la voz resonante, que no era la de Kurama. «Hijo, eres tú».
Naruto no podía creer lo que oía. Expandió sus sentidos. El nexo donde su chakra se fusionaba con el de las bestias con cola era el mismo, pero ya no estaba solo con Kurama. 8 figuras más lo rodeaban. El último deber que le fue encomendado antes de la última pelea resonaba en su mente. El sacrificio que le permitió luchar contra los poderes de los 10 colas y los dioses resonaba en su alma. Sí, era quien era ahora. Él es Naruto Uzumaki, el último shinobi y el guardián de las bestias con cola. Naruto abrió los ojos, tranquilo y feliz después de tanto tiempo. Había logrado encontrar el chakra. Estaba disperso por todo el mundo. Él los reuniría a todos. La voluntad de fuego en la que creía su pueblo debía continuar, pero su ánimo se ensombreció un poco al percibir el miedo y la aprensión que emanaban en oleadas de las figuras que tenía delante. Si bien desconocía por completo al hermano de Rías, salvo que poseía un poder peligroso, Azazel lo consideraba un amigo. Su miedo le recordaba su infancia, cuando era lo único que la gente pensaba de él. Lo volvía loco en aquel entonces. Ahora que las cosas habían cambiado, había madurado lo suficiente como para ignorar este tipo de cosas. Sin embargo, el anciano lo desconcertaba. Ese tipo era indescifrable incluso para alguien con sus habilidades y experiencia, y por alguna razón se sentía incómodo a su lado, con una clara sensación de ser escaneado. Ni siquiera las bestias con cola ni el gran sapo podían inspirarle semejante sensación. Parecía que toda su vida había estado expuesta a la fría mirada solitaria del vagabundo canoso. El hombre sonrió ante su incomodidad. Uzumaki Naruto, es un placer conocer a alguien como tú. Cuando te sentí por primera vez no sabía que te encontraría tan poderoso. Me gustaría invitarte cordialmente a quedarte en Asgard. Algo hizo clic en su mente al mencionar el lugar. En los numerosos libros que Akeno le hizo estudiar, había encontrado el nombre. Era algo importante, pero por más que lo intentaba, no podía recordar qué podía ser. Todo ese asunto de dioses y demonios lo confundía. No estaba seguro de si la siguiente persona con la que se encontraría sería algún dios o no. Curiosamente, cuando oyó hablar de Idan, el shinobi inmortal adorador del dios trastornado Hasin, pensó que era mentira. Aún así, tenía cosas que hacer. Primero debía encontrar a los usuarios de chakra. Lo siento, anciano, aunque me encantaría ir contigo, al menos ahora no puedo. Aún tengo mucho que hacer, respondió Naruto, controlando su antigua naturaleza impulsiva. Incluso con las pérdidas sufridas, la vida estaba lejos de terminar. Las palabras del Shodaime Hokage resonaron en lo más profundo de su alma. Lo perdido podía reconstruirse, y él mismo lo haría. Azazel notó el cambio en Naruto. El aura de tristeza que lo atormentaba desapareció. No tenía ni idea de cómo, pero de alguna manera, el chico se había reconciliado con el pasado, algo que un ser inmortal como él jamás podría lograr. Un breve asentimiento de comprensión se extendió entre ellos y, en un destello de luz brillante, el chico desapareció. ¿Qué acaba de pasar? Rías acababa de llegar con toda su nobleza siguiéndola de cerca. Todos estaban allí excepto Koneko, un hecho que Odin notó antes de desaparecer también para regresar a su palacio en Asgard. Salto de página. Naruto amaba la luna llena. Desde la cima de la montaña Hokage en Konoha, siempre la observaba con gran admiración. La belleza y la calma de la luna llena le llenaban el corazón, pero desde que despertó, se sentía perturbado, incapaz de ser él mismo. Sin embargo, todo cambió esa noche. Sentado en el tejado de la casa que consideraba suya, sintió como los viejos sentimientos surgían en él. Sabía que te encontraría aquí, la voz interrumpió a Naruto. Ni siquiera la había sentido llegar. Akeno vestía de forma muy diferente a su habitual apariencia. En lugar de lucir como la belleza madura y elegante de siempre, una camiseta informal y unos vaqueros la hacían lucir muy diferente. Naruto tuvo que admitir que parecía asombrosamente joven y fresca, y eso hacía que su inocente belleza brillara aún más. Sin decir una palabra más, Akeno se sentó a su lado, sus finos dedos rozando los ásperos y callosos de él. Pensó en retirar la mano, pero su cuerpo actuó por sí solo. Sintió que sus paredes se desmoronaban una a una mientras el cálido cuerpo se apoyaba cómodamente sobre el suyo. Su cuerpo gritaba de deseo, pero lo controló. Ya habría tiempo para el amor, pero no ahora. No cuando estaba débil.
Mañana tenemos nuestro partido contra el Consejo Estudiantil, mi primer juego de clasificación oficial, susurró Akeno a la noche y al hombre sentado a su lado. Naruto podía saborear el miedo y la ansiedad mezclados en su aroma, lo que la hacía parecer vulnerable, la hacía mucho más hermosa. Por primera vez, se dio cuenta de lo similares que eran, quería saber más. Los fragmentos del pasado siempre lo acompañarían, los días del futuro desconocido. Solo quedaba el presente, y la chica, la mujer a su lado, era el presente. ¿Tienes miedo?, susurró. No, no es eso. Akeno estaba decidida a no hacer contacto visual y su cuerpo irradiaba su vergüenza. Vamos niña, puedo oler tu miedo en el aire, me consideras un amigo, ¿verdad? Naruto mantuvo su voz suave y silenciosamente la niña a su lado asintió. Rías depende de mí como su reina, pero creo que la decepcionaré. Tener miedo no está mal, ¿sabes? En mi vida he tenido miedo muchas veces. Mi maestro me enseñó una vez que está bien sentir miedo. Solo tienes que asegurarte de tener el control. Cuando fui a mi primera misión como ninja, no era más que un niño. Un niño muy tonto, por cierto, pero en la misión aprendí una lección muy valiosa. ¿Quieres saberlo? Sí, susurró Akeno. Solo cuando un shinobi lucha por proteger lo que es valioso para él, obtiene verdadera fuerza. Puede que no sepa qué demonios es un juego de clasificación, pero sé que mientras juegues para mantener vivas las esperanzas de Rías, no puedes perder. Nota del autor. Hola chicos, ha pasado demasiado tiempo. El bloqueo del escritor a veces puede ser un fastidio. Últimamente, Ixchol de XD me ha parecido un poco aburrido, así que estaba pensando en romper con el canon y hacer lo mío. ¿Qué opinan? Por favor, notifiquen si lo leyeron y reseñaron. A quienes se tomaron el tiempo de leer, reseñar, agregar a favoritos o seguir, gracias.